La manera correcta es la que siempre, tradicionalmente, hemos, desde 1215, ¿ok? La Carta Magna, Juan sin tierra en Inglaterra, desde 1215 hemos hecho las derechas. No son las marchas de protesta por la calle, las manifestaciones callejeras, no, 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 no. Las derechas hemos inventado lo que se llama el Parlamento. Y hemos inventado lo que se llama la democracia representativa. Las izquierdas no, las izquierdas son directistas, van con la utopía, porque son utópicas, van con la democracia directa, que es una utopía. ¿Okay? Las derechas, en cambio, inventamos la democracia representativa, que hoy está bajo ataque, ¿okay? Satanizada por las izquierdas desde ya el siglo pasado. Por una razón muy simple, porque los de derecha somos la mayoría silenciosa, o sea, somos los que estamos todo el día trabajando en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestra oficina, el trabajo a lo mejor como asalariados, como empleados o como obreros, trabajadores, nos dedicamos a la educación de los hijos y a la familia mucho. ¿Ok? Entonces, no tenemos tiempo para andar saliendo de marcha en marcha. No tenemos tiempo para... Hoy, mañana hizo el ministro, impuso los baños neutros, entonces vamos a salir a marchar. Y mañana lo van a poner en el Congreso, vamos a salir a marchar de nuevo. No, y no, y no. Así no es como nos manejamos la derecha. Históricamente, y valorativamente, axiológicamente. La derecha hemos inventado... bueno, en la izquierda también, ¿no? O sea, la derecha hemos inventado nuestros partidos políticos que son de derecha. Ah, que hay puro partido de izquierda en América Latina. Ah, bueno, pero es que eso lo hicieron las izquierdas, eso es porque las izquierdas hicieron bien la tarea y nosotros no hemos hecho la tarea o la hicimos mal. Uh-huh. Hicimos mal porque partimos de ideas erróneas. Por ejemplo, tú me dices, Costa Rica es especial. Ah, sí. Pues cuando yo voy a Guatemala, yo viví 2 años en Guatemala, también me dicen lo mismo. Guatemala es especial. Y yo nací en Argentina. En Argentina desde chiquito nos dicen, Argentina es especial, ¿eh? Argentina no es como demás. Y lo mismo en Chile y en Uruguay y en Colombia. O sea, somos tan parecidos, tan iguales, como gotas de agua estos países, en todo, en desempleo, en corrupción, en pérdida de valor, mira, en mil cosas somos tan iguales estos países, que también somos iguales en la manía de creernos diferentes, lo cual es mentira. Es que es así, que dijo Luis Alonso. Somos tan iguales que nos parecemos en la manía de creernos diferentes. Eso está muy bien. Esa la vamos a escribir. De creernos únicos e irrepetibles. Único e irrepetible. Costa Rica tuvo una guerra civil en el año 48. Yo ya había nacido, yo nací en el 47. ¿Ok? Entonces no me vengan con que Costa Rica es especial. Porque lo que sucede en América es que lo experimentan exactamente los mismos episodios, pero diacrónicamente. Eso es un concepto sociológico. Diacrónicamente. Tradúzcanos un poquitito para los ignorantes. Tradúzcanos ese término. Bueno, en Costa Rica hubo una guerra civil en el año 48 del siglo pasado. Las guerras civiles se suponía que en América Latina cuando se acabó el siglo XIX, y resulta que en la mitad del siglo XX Costa Rica tuvo su guerra civil. Eso significa diacronismo, o sea, tuvo el mismo episodio, pero mucho en otro tiempo, desfasado, ya sea antes o después. Claro, ¿okay? Muy bien. Entonces, la guerra civil de Costa Rica la tuvimos 30 años antes de la de Centroamérica. Ah, bueno, sí, también guerra civil en Centroamérica. Sí. Es que estos países son todos iguales, como digo, hasta en la manía de creerse diferentes. Y ese asunto de que en Costa Rica siempre nos hemos creído que estamos lejos de los extremos, que somos de centro y todo eso. Bueno, lo mismo pasaba en Venezuela. Yo viví casi 30 años en Venezuela, cuando la época de Adey Copey.
o sea, la segunda mitad del siglo pasado, antes de la llegada de Chávez, cuando a veces los ticos dicen, no, pero es que aquí el PAC rompió el bipartidismo. Bueno, también Chávez en Venezuela rompió el bipartidismo. Con idéntico resultado. Pero no es ninguna cosa... Sí, correcto. Correcto. No es una cosa específica de Costa Rica. No hay cosas específicas de Costa Rica como no las hay de Guatemala, ni de Argentina, ni de Brasil. En estos países pasamos todo... pero permíteme terminar la idea. La idea es la siguiente. ¿Por qué somos tan parecidos? O casi iguales. Muy simple, porque se nos aplicó la receta del Manifiesto Comunista, capítulo 2, año 48, a partir de 1910. Acuérdate que aquí en América Latina la primera revolución de izquierda es en México, 7 años antes que en Rusia. Entonces, como se nos aplicó todo, y lo que pasa es que algunos puntos del Manifiesto Comunista, como el punto 5, Banco Central, nos lo aplicaron no los rusos soviéticos, sino los americanos. Los americanos en el siglo pasado, en los años 20, 30 y comienzo de los 40, mandaron a América Latina una misión Kemmerer para ponerle Banco Central a cada país de América Latina y todos dijeron que sí, excepto uno, Panamá. Entonces, nosotros somos iguales, somos idénticos estos países, porque a todos se nos ha aplicado la misma receta. Sí, perdón, Luis Alonso. No, don Alberto, pero si entonces la forma correcta, volviendo al tema de la manifestación de hoy por la tarde, si la forma correcta es el Parlamento, la forma representativa, como usted lo mencionaba, ¿qué pasa cuando ese Parlamento, aunque parezca que tiene una oposición al gobierno, esa oposición trabaja y funciona tan mal? Mencionábamos en el posteo de expectativa para esta conversación, que le agradecemos muchísimo su tiempo, mencionábamos que peor que un mal gobierno es una mala oposición. Entonces, ese parlamento, ¿qué pasa cuando ese parlamento simplemente no funciona? Por ejemplo, cuando un partido que es el más grande, tal vez, y es de oposición, no es el partido de gobierno, pero se comporta para efectos prácticos como si fuera el partido de gobierno. Tanto que se dice que el mejor diputado de gobierno es el jefe de fracción de este partido, que ahora es el presidente de la Asamblea. Es impresionante. Ok, Robert, la respuesta es muy simple. Hay que averiguar por qué es así. Y eso es así porque las izquierdas destruyeron las instituciones. Entonces, una vez que averiguaste por qué, porque hay que ir como el médico, proceder por descarte, ir a la etiología. Primero hay que hacer un diagnóstico, después hay que hacer una etiología, o sea, de dónde vienen las enfermedades. Bueno, pues las izquierdas quebraron las instituciones, pues, las rompieron. Las instituciones, porque ellos les llamaban burguesas. En la época, Marx y Engels hablaba de democracia burguesa, Lenin hablaba de cretinismo parlamentario, y también hablaban de la familia burguesa, y eso de que la Unión Soviética se perseguía a los homosexuales, no, eso fue en la época de Stalin, pero Lenin, cuando se hizo con el poder en Rusia en 1918, nombró de canciller a un homosexual abierto y declarado, que se llamaba Chicherin. Ese fue el primer canciller de la Rusia soviética y lo hizo a propósito, era un queer, era un homosexual, para enviar a las cancillerías europeas y occidentales un mensaje claro. El comunismo estaba en contra de la familia, en contra de la sexualidad dentro del matrimonio y todo ese tipo de cosas. Lo que sucede, insisto, si usted va a salir de la ignorancia, tome en consideración que va a tener que estudiar bastante, mi amigo. Entonces, voy a la pregunta ahora de Robert. Si el Parlamento no funciona, los partidos son todos de izquierda, tampoco funcionan, entonces mal vamos
a ganar algo nosotros yendo a marchar en las calles. Lo que tenemos que hacer es reconstruir las instituciones. Y eso es comenzando por la institución del partido político, que es una institución de carácter que ha sido malamente estatizada por las leyes de los partidos políticos. Exacto, nosotros reivindicamos el carácter naturalmente privado de un partido, de lo que es un partido político. Reivindicamos el derecho que tenemos los ciudadanos a formar y a constituir partidos políticos sin pedirle permiso al señor gobierno y que tenés que reunir tanta firma, tenés que hacer un estatuto que diga esto y esto, que sea políticamente correcto y que además la manera de elegir las autoridades tiene que ser esta que yo digo y la manera de seleccionar los candidatos a los postulantes a los cargos electivos tiene que ser esta otra y de la misma manera que hacen con las empresas, pretenden hacer con las iglesias, con las leyes de culto, o sea, todo régimen, todas las instituciones privadas o son del Estado o están regimentadas por el Estado, entre ellas los partidos políticos. Ahora, el problema es el siguiente. Las tres hijas malcriadas de la histeria anticorrupción, que son la antipolítica, la partidofobia y el directismo. Eso no se puede hacer, no podemos hacer cuando referentes supuestamente de la derecha, como el señor Milei de Argentina, viene y te dice, todos los políticos son unos chorros y todos los partidos políticos son unos asociaciones criminales. Señor Milei, usted está equivocado, por ese camino vamos muy mal. Usted tiene que explicarle a la gente, enseñarle a la gente, si usted de verdad es profesor, que el problema con los partidos políticos es que son todos estatistas y socialistas. ¿No? Y lo mismo los candidatos y actores políticos principales. No es porque sean políticos, pero eso es porque se volvieron estatistas, ese es el tema. Correcto, entonces ahí es donde yo... la representatividad de la ciudadanía. Así es, y ahí es donde yo y nosotros, voy a hablar en plural porque voy a hablar en nombre del Movimiento 5 Reformas, del cual yo soy cofundador, junto con otros líderes que a mí me gustaría que ustedes los entrevisten también. Un momentito, yo soy político, no soy un chorro, soy un político liberal y a mucha honra, ¿ok? Yo no miento, no robo ni mando a asesinar. Yo lo que quiero, junto con todos estos líderes, nosotros lo que queremos es formar partidos políticos de derecha, pero de derecha congruente, no de derecha incongruente, como otro referente, el señor Esper. Sí es a favor del libre mercado y tal, pero del aborto. No, así no. Okay. O sea, es una mezcla de izquierda y derecha. Nosotros no, nosotros somos de derecha, liberal, clásica, conservadora, muchos cristianos, pero no todos. Ojo, ese es otro tema que hay que aclarar. Nosotros tenemos en nuestras filas gente que no es cristiana, ¿okay? Y son líderes nuestros y no lo tenemos ahí de adorno para mostrarlo. No, porque nos respetamos mutuamente. Y entendemos que los valores occidentales y cristianos que nosotros postulamos tienen su origen en la Biblia, ¿okay? Y así fue entendido en Occidente desde la época de Constantino y en Oriente también, ¿no? Desde la época sobre todo posterior, ¿no? Pero entonces nos respetamos porque eso sí estudiamos mucho juntos, ¿okay? Y podemos tener esta plataforma de las 5 reformas en base al triple acción de Edgardo Manara, que es otro argentino amigo nuestro, que dice así: sin política no hay cambios, sin partidos no hay política y sin programas de gobierno y proyectos políticos no hay partidos. Correcto. Entonces son tres P que nosotros insistimos: política,
no calle. La calle es para los revoltosos no, nosotros no somos revoltosos, somos reformistas, no revolucionarios, porque no somos utopistas. ¿Okay? Entonces, política, partidos y programas de gobierno y con sus proyectos políticos, en el marco de proyectos políticos. Es decir, pensamiento. Nosotros somos muy serios. Así es. Podría cerrar la cuarta P con pensamiento, porque sin pensamiento no hay plan de gobierno. Claro, pensamiento de derecha y principios. ¿Cuáles principios? 3. Gobierno limitado, mercados libres, exacto. Gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada. Esos son nuestros principios. Hoy los ignorantes le agregaron 2 P's al sistema. Ahí nos dice nombre de quién le pasamos la factura. ¿Cómo? Que los ignorantes le agregaron 2 P's, oiga, al sistema. Después de decir política, partidos y programas, agregamos pensamiento y principios. Y principios, muy bien. No, nos parece muy interesante, don Alberto, nos parece muy interesante precisamente porque el político, y yo, de nuevo, siendo un poquito abogado de todas las personas a las cuales pensamos abrirle las puertas de este espacio y siendo lo más político posible, me parece muy interesante su planteamiento y tiene todo el sentido del mundo, pero logro entender un poquito cómo tal vez las derechas también se han equivocado tanto en su postura política que tal vez personas como Milei se sienten frustrados de que al final de cuentas es una olla de políticos, ¿verdad? De izquierda y derecha que han hecho mal las cosas. Creo que son políticos incongruentes y eso es lo que produce más frustración. Correcto, les produce frustración y entonces hablan mal de los políticos, pero no pensaría que terminan socavando su propio discurso. Terminan haciéndole el trabajo a la izquierda, que es destruir las instituciones. Ahora, profesor. Así es. Todo esto... Es un suicidio ideológico y político. Y ese suicidio ideológico y político, porque las incongruencias grandes están en las derechas. Las izquierdas hacen bien su trabajo. Claro, mienten mucho, declaran retóricas que después no se verifican en la práctica, pero eso es propio de ellas. Sí, perdón, adelante, disculpa. Profesor, yo acabo de encontrar una incongruencia en mi pensamiento con todo eso que usted dice. Tal vez la venta de revolución y de salir a las calles ha calado tanto en nosotros que tenemos ese chip. Pero todo esto que usted nos viene diciendo y explicando de que la calle no es, o la manifestación no es la mejor vía, pero todo eso que usted nos viene diciendo, profesor, no tiene ¿no cree usted que va a ser un poco paulatino? ¿A qué me refiero? A que la izquierda nos lleva tanto camino que esperar esa transformación y esperar a que la ignorancia se convierta en conocimiento y logremos captar que la mejor opción para contrarrestar el camino que nos ha ganado la izquierda es toda esta parte conceptual que usted nos ha desarrollado. ¿Cómo podemos dar un paso rápido, enérgico, sin que nos tome tanto tiempo entender que la vía revolucionaria o salir a las calles no es la... Preguntémoslo en términos futbolísticos. Ya tenemos la bola en el punto de penal y nos van a fusilar. ¿Cómo atajamos ese gol antes de poder reorganizarnos para el contraataque? Exacto. Es que Luis Alonso, óyeme, y Robert y Lucas, mira, escucha, la nuestra no es la mejor opción, la nuestra es la única, porque la otra no conduce a ninguna parte. Mira Venezuela, mira Nicaragua, que está ahí al lado, ¿ok? La otra no conduce a ninguna parte, entonces la nuestra es la única. Ahora, eso sí, choca con un mal hábito cultural de los latinoamericanos, que es el
inmediatismo, el cortoplacismo. Queremos todo para ya. Queremos, siento mucho, no hay salida a corto plazo ni en lo inmediato en América Latina. Lo que pasa es que las izquierdas sí lograron a muy corto plazo. Pero ya va. Es que permíteme un segundito. Mira, nosotros el año 2018, el año pasado, hicimos nuestro tercer foro en Guatemala, ahí cerca de ustedes. Invitamos al doctor Václav Klaus, expresidente checo, el de la revolución de terciopelo, para que nos explique cómo había salido su país y en general los países de Europa Central y Oriental, y 2 años después la Unión Soviética, que se implosionó y todo eso. Entonces, él nos explicó algo que después se puede encontrar en la internet, no es necesario reunirse con el expresidente checo, pero nosotros lo hicimos. Entonces, él nos explicó que dos cosas muy importantes. En primer lugar, Checoslovaquia, Polonia, Hungría no eran países como los latinoamericanos, cada uno separado, ensimismado en su propio presente inmediato, Costa Rica, Guatemala. No, las experiencias de Hungría, de Polonia, de Checoslovaquia, que era entonces no la República Checa, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, etcétera, eran todas iguales y todos eran conscientes de que eran iguales y que el problema eran los mismos, entonces la solución era la misma. La solución era liberalismo clásico, capitalismo, economía abierta, llámele como quiera. Recuerde que los términos varían, pero los conceptos son invariables. Entonces, fíjese, durante 30 años, óigame bien, 30 años, los liberales clásicos y conservadores estuvieron en súper minoría y la oposición era una mala oposición. Los gobiernos eran comunistas y la oposición socialdemócrata, como en Venezuela y en Cuba, ¿no? Entonces, fíjese, una mala oposición condujo una estrategia equivocada de salir a las calles. Salieron a las calles durante 30 años y fracasaron. No lograron absolutamente nada. En Checoslovaquia fue el año 68, la primavera de Praga con Dubček y demás. Después fueron las rebeliones de Potsdam, de Berlín, en fin. Polonia. En Budapest, por supuesto en Varsovia. Pero 30 años fracasando. Entonces, lo que nosotros queremos, los del Foro Liberal de América Latina y los partidos que estamos haciendo en los distintos países, es ahorrarnos esos 30 años de penuria. Vamos a estar 30 años, eso será en 2050, entonces que descubramos la receta. La receta la descubrieron en Europa Central y Oriental más o menos en los años 80, cuando Reagan y Thatcher, que son dos que hemos estudiado también muy a fondo, empezaron a sonar. Entonces, recién a comienzo de los 80, los liberales clásicos y conservadores empezaron a levantar cabeza, a hacerse visibles, a competir por una mejor oposición con la socialdemocracia, los centristas, los socialcristianos inclinados a la izquierda, etcétera. Entonces, a comienzo de los 80, empezaron a pensar con la cabeza y no con el trasero, ¿okay? O con los pies, hay que salir a marchar. Y entonces empezaron a construir los partidos políticos con buenos asesores, incluso filosóficos como Roger Scruton, que los llevaban a dar conferencias clandestinas, los trasladaba a la CIA y el MI-15, sí, porque ahí había en helicóptero, los llevaba a los sótanos de las universidades de Praga, de Budapest, a dar conferencias, como Olavo de Carvalho, por ejemplo, que es un buen discípulo de Roger Scruton, ¿ok? Entonces, y les llevó 10 años, hasta 9 años, 8, 7, 6, 9 años, hasta 1989, que tuvieron éxito. Porque no fueron manifestaciones espontáneas convocadas por las redes sociales, como es el mito
No, eran partidos políticos articulados que tenían las 3 cosas que la ciencia política enseña desde el primer semestre: influencia, poder, autoridad. Ahora, ¿cómo podemos... Cosa que no hay en las manos. ¿Cómo podemos convertir toda esa historia y toda esa teoría hoy, en el 2019, que estamos realmente viendo cómo todo este arsenal de izquierda y el socialismo metiéndose hasta la cocina? Literalmente. Porque ahora nos quieren hacer a todos veganos también. Además. ¿Cómo pasamos toda esa teoría y toda esa historia? Veganos y maricones. Decirlo claro. Veganos y maricones. ¿Cómo pasamos, don Alberto, toda esa teoría a la acción? Porque, por ejemplo... Vegano, porque yo como poca carne, pero maricón no, ¿eh? Nos mencionaba aquí Rodrigo Vega, una de las personas que nos está viendo, decía: el centro es primo hermano y mejor amigo del totalitarismo. Qué interesante. ¿Cómo? Sí, es verdad. Si definimos el centro como el pendejismo puro, es el mejor aliado del totalitarismo. Es el mejor aliado del totalitarismo, porque es aquel que no se define, que es lo que tal vez en la Biblia le llama el tibio, ¿verdad? El de doble ánimo. El de doble ánimo, sí. El que no soy ni de izquierda ni de derecha, entonces no soy nada, entonces soy de centro, entonces me conformo con cualquier totalitario. Y le quedo bien a cualquiera. Pero 5 reformas. Cuéntenos de esas 5 reformas, y quisiera preguntarle también ahora que usted mencionaba las derechas, en la época de Reagan, en la época de Thatcher, en los años 80, quisiera que nos viniéramos a las derechas actuales. ¿Es la derecha, por ejemplo, de Bolsonaro en Brasil una salida desesperada de la gente? La de Trump. O la de Trump en los Estados Unidos, en Hungría también. Pero me parece que la lectura de Brasil es interesante porque en Brasil yo esperaba otro resultado, por lo menos a nivel social. Creo que fue más eufórico que otra cosa, y todavía no estoy viendo que se termine consolidando como una derecha correcta en Brasil, pero no sé, puedo estar equivocado. Entonces quisiera que usted me diera la lectura. Ni lo vas a ver. No estás viendo ni lo vas a ver. Déjame que yo te explico por qué. Por favor.